Imagínese esto, un joven lleno de potencial pasa sus días sin hacer nada. A pesar de poseer un inmenso talento, nunca actúa. Años más tarde, reflexiona sobre su vida con pesar y se da cuenta de que cada oportunidad que ignoró se ha convertido en una experiencia inquietante. Lo que pudo haber sido. A lo largo de la historia, las historias de arrepentimiento a menudo se remontan a momentos de inacción. La Biblia nos ofrece un ejemplo profundo en la parábola de los talentos, donde Jesús advierte de los peligros de desperdiciar nuestros dones. Pero no se trata solo de un siervo, se trata de todos nosotros. ¿Podría esta historia revelar por qué tantas personas siguen estancadas en ciclos de procrastinación y pereza? Y lo que es más importante, ¿podría ser la clave para liberarse? Esta es la historia que podría cambiar para siempre la forma en que abordas tu vida. La parábola de los talentos, ubicada en el Evangelio de Mateo, se desarrolla como una historia que parece simple en la superficie pero que contiene profundas verdades espirituales. Comienza con un maestro preparándose para emprender un viaje, un acto que no es meramente logístico sino simbólico. El amo, que representa a Dios, confía a sus siervos diversas sumas de dinero, denominadas talentos. Cada sirviente recibe una porción de acuerdo a sus capacidades, detalle que revela el profundo conocimiento que tiene el amo de sus capacidades individuales. Este acto inicial de entrega no es aleatorio sino que tiene un propósito y está cargado de intención y confianza divinas. Los dos primeros sirvientes entran en acción casi de inmediato. Su respuesta está marcada por la diligencia y el coraje. Toman los talentos que se les han dado e invierten sabiamente, duplicando las cantidades. Estos siervos encarnan la fidelidad, no solo en su trabajo sino en su actitud hacia la confianza del amo. Sus acciones reflejan una comprensión más profunda, los regalos que han recibido no son suyos para desperdiciarlos sino para administrarlos. No hay vacilación, no hay lugar para el miedo o la duda. Su fe en el propósito del Maestro los impulsa hacia adelante, permitiéndoles multiplicar lo que les fue dado. El tercer siervo, sin embargo, contrasta marcadamente. A diferencia de los demás, él no ve el talento como una oportunidad o un regalo que cultivar. Más bien, lo ve como una carga. El miedo se apodera de él, nubla su juicio y lo lleva por el camino de la inacción. Cava un hoyo en el suelo y entierra el talento, un acto que parece seguro pero que, en realidad, es profundamente equivocado. La decisión de este siervo no nace de la prudencia sino de la falta de fe, tanto en sí mismo como en el amo. Deja que el miedo y la pereza dicten sus acciones, o más bien, su falta de ellas. Cuando el amo regresa, pide cuentas a cada siervo. Los dos primeros siervos presentan sus talentos duplicados y la alegría del amo es palpable. Los elogia, no solo por la ganancia financiera sino por su fidelidad y valentía. Se les invita a compartir la felicidad del maestro, una recompensa que trasciende lo material. Es una invitación a una relación más profunda con el maestro, basada en la confianza y la alegría mutua. El tercer siervo, sin embargo, enfrenta una realidad mucho más dura. Su talento enterrado es desenterrado, no como símbolo de preservación sino como testimonio de su fracaso. La condena del maestro es dura e inflexible. Al siervo se le llama malo y perezoso, y se le quita el talento y se lo da al que más tenía. Es expulsado, dejado en las tinieblas de afuera donde hay llanto y crujir de dientes. Este final es escalofriante, un crudo recordatorio de las consecuencias de no actuar en cumplimiento de lo que se nos ha confiado. Pero esta parábola es mucho más que una historia sobre el dinero o la administración financiera. Es un espejo que refleja cómo gestionamos cada regalo que Dios nos ha dado. Los talentos simbolizan no solo riqueza sino también tiempo, habilidades y oportunidades.
A cada uno de nosotros se nos ha confiado algo, y la forma en que elegimos usarlo dice mucho sobre nuestra fe y carácter. La parábola nos invita a examinar nuestras propias vidas. ¿Somos como los dos primeros siervos, trabajando activamente para multiplicar los dones que nos han dado? ¿O somos más como el tercer siervo, paralizado por el miedo y sin actuar? Las capas de la parábola revelan una profunda verdad espiritual. Los dones de Dios no son estáticos. Son dinámicos, destinados a crecer y ser compartidos. El gozo del Maestro en la parábola refleja el deleite de Dios cuando usamos fielmente nuestros dones. Pero lo contrario también es cierto. Enterrar nuestros talentos, ignorar o desperdiciar las oportunidades que se nos brindan, es rechazar la confianza y el propósito que Dios ha puesto en nosotros. Uno no puede evitar preguntarse acerca del proceso de pensamiento del tercer siervo. ¿Consideró la posibilidad de éxito? ¿O estaba tan consumido por el miedo al fracaso que nunca se permitió tener esperanzas? Su decisión de enterrar el talento fue, en cierto sentido, una decisión de negar su potencial. Fue una negativa a comprometerse con la confianza del Maestro, una decisión de ir a lo seguro en lugar de dar un paso con fe. La parábola también plantea preguntas sobre la responsabilidad. El amo no espera que los sirvientes produzcan resultados idénticos. No exige que el siervo con un talento alcance lo mismo que el que tiene 5. En cambio, evalúa a cada uno según lo que le dieron. Esto refleja la justicia y la comprensión de Dios. No a todos nos dan los mismos recursos, pero se espera que todos hagamos algo con lo que tenemos. La medida no es la magnitud del resultado sino la fidelidad del esfuerzo. Al final, la parábola es un llamado a la acción. Nos desafía a enfrentar nuestros miedos y superar nuestras excusas. Nos pide que confiemos en el plan de Dios y avancemos con valentía y diligencia. Los talentos que tenemos, ya sean muchos o pocos, no son nuestros para conservarlos. Son nuestros para usarlos, crecer y, en última instancia, regresar a Dios con gratitud y fidelidad. A medida que la historia permanece en nuestras mentes, nos deja con una pregunta inquietante: ¿qué haremos con los talentos que se nos han confiado? Es muy posible que la respuesta dé forma a nuestra eternidad. La pereza, en el contexto de las Escrituras, surge no simplemente como un defecto de carácter mundano sino como un profundo impedimento espiritual. La Biblia enfrenta repetidamente este tema con claridad y urgencia, describiéndolo como algo más que una cuestión de tiempo perdido. Es una condición del alma que pone en peligro nuestra capacidad de cumplir el propósito de Dios para nosotros. Proverbios 13:4 es un faro de sabiduría que advierte: el alma del perezoso anhela nada y no obtiene nada, mientras que el alma del diligente se abastece en abundancia. Este versículo simple pero poderoso resume una cruda realidad: la pereza crea un hambre que no se puede satisfacer. El perezoso desea éxito, plenitud o paz, pero esas aspiraciones permanecen fuera de su alcance, bloqueadas por la inacción. En contraste, los diligentes se encuentran ricamente provistos y sus esfuerzos son recompensados no solo materialmente sino también espiritualmente. Lo que hace que la pereza sea tan insidiosa es su naturaleza engañosa. Rara vez se presenta como desafío o rebelión. Más bien, se disfraza de comodidad y racionalidad. Nos susurra al oído: ¿te mereces un descanso o no es el momento adecuado? Estos sentimientos, aunque aparentemente inofensivos, enmascaran la peligrosa verdad de que la pereza es una elección, una decisión de priorizar la facilidad sobre el crecimiento, de retrasar la responsabilidad en favor de una satisfacción fugaz. Consideremos al siervo de la parábola de los talentos que enterró su ofrenda en la tierra. Su inacción no se debió a un desafío absoluto sino al miedo y al deseo de evitar riesgos. La pereza opera de manera similar,
convenciéndonos de que quedarse quietos es más seguro que dar un paso adelante. Pero así como el siervo enfrentó la condenación de su amo, la ociosidad también tiene consecuencias espirituales. Las oportunidades desperdiciadas por pereza no se pierden simplemente, son un rechazo de los dones y propósitos que Dios nos ha confiado. Esto nos lleva a una pregunta inquietante: ¿con qué frecuencia caemos en esta trampa sin siquiera darnos cuenta? ¿Alguna vez has mirado hacia atrás, a una semana, un mes o incluso un año, preguntándote por qué tus sueños parecen distantes y el progreso difícil de alcanzar? La respuesta suele estar oculta en los momentos de inactividad, esas decisiones sutiles de posponer, retrasar o evitar el trabajo necesario para seguir adelante. La pereza, nos dice la Escritura, es la ladrona de bendiciones. Nos roba el fruto de nuestro trabajo y nos ciega ante las oportunidades que Dios pone ante nosotros. La descripción que hace la Biblia de la pereza no se limita a advertir, también revela la profundidad espiritual del problema. La pereza, en esencia, es una falta de gestión. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros tiempo, talentos y oportunidades, esperando que los usemos para su gloria. Cuando elegimos la ociosidad en lugar de la diligencia, no estamos simplemente perdiendo el tiempo, estamos descuidando un llamado divino. Esta negligencia tiene efectos en cadena, no solo en nuestras propias vidas sino también en las vidas de aquellos a quienes debemos impactar. Sin embargo, la pereza no siempre es notoriamente obvia. A menudo se hace pasar por una búsqueda de comodidad o cuidado personal. Estás demasiado cansado hoy, nos dice. En su lugar, empieza mañana. Estas justificaciones parecen razonables en este momento, pero allanan el camino para el estancamiento. Los días se convierten en semanas, las semanas en meses, y pronto el potencial que alguna vez tuvimos queda enterrado como el talento de la parábola. La sabiduría de Proverbios resalta esto con imágenes vívidas. Proverbios 24, 30-34 pinta el cuadro de la viña de un perezoso, cubierta de espinas y destrozada. La escena es un crudo recordatorio de lo que sucede cuando la diligencia es reemplazada por negligencia. La lección es clara: lo que no cuidemos se descompondrá. La pereza permite que las bendiciones de nuestra vida se marchiten, dejándonos con arrepentimiento y potencial insatisfecho. El costo espiritual de la pereza es aún más profundo. Cuando elegimos permanecer inactivos, nos distanciamos del plan de Dios. Los diligentes reciben abundante provisión no solo por su esfuerzo sino porque la diligencia se alinea con la naturaleza de Dios. Nuestro Creador no está ocioso, siempre está trabajando, dando forma, creando y redimiendo. Abrazar la pereza es perder la sincronía con este ritmo divino. Es rechazar la oportunidad de participar en la obra que Dios está haciendo en nosotros y a través de nosotros. La pereza, entonces, se convierte en una forma de rebelión espiritual. Le dice a Dios: sé mejor que tú qué hacer con mi tiempo y mis talentos. Prioriza nuestro consuelo inmediato sobre sus propósitos eternos. Puede que esta rebelión no sea ruidosa ni obvia, pero no es menos dañina. Como el siervo que enterró su talento, podemos pensar que estamos jugando sobre seguro, pero en realidad estamos rechazando la confianza que Dios ha puesto en nosotros. Sin embargo, las Escrituras también ofrecen esperanza. El antídoto contra la pereza no es inalcanzable, comienza con un cambio de perspectiva. Colosenses 3:23 nos anima: hagas lo que hagas, hazlo de todo corazón, como para el Señor y no para los hombres. Este versículo reformula el trabajo como un acto de adoración. Nos recuerda que nuestros esfuerzos no son simplemente para obtener ganancias terrenales, sino que son un reflejo de nuestra devoción a Dios. Al ver nuestras tareas, por pequeñas que sean, como oportunidades para glorificar a Dios, encontramos un propósito renovado.
El trabajo se vuelve menos sobre la recompensa inmediata y más sobre la fidelidad. Incluso las actividades más mundanas adquieren un significado eterno cuando se realizan en el nombre del Señor. Aún así, superar la pereza requiere más que perspectiva, exige disciplina. Proverbios 6:8 nos insta a ver a la hormiga, oh perezoso, considera sus caminos y sé sabio. Sin tener jefe, oficial ni gobernante, prepara su pan en el verano y recoge su alimento en la cosecha. La diligencia de la hormiga nos sirve de modelo, un recordatorio de que la preparación y el trabajo duro conducen a la provisión y la estabilidad. Esta imagen de la hormiga nos desafía a examinar nuestras propias vidas. ¿Nos estamos preparando diligentemente para el futuro o estamos dejando que la pereza dicte nuestras acciones? La Biblia no exige perfección, pero sí nos llama a la fidelidad. Cada paso que nos alejamos de la pereza, por pequeño que sea, es un paso hacia alinear nuestras vidas con la voluntad de Dios. En última instancia, la batalla contra la pereza no la enfrentamos solos. Filipenses 4:13 nos recuerda, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La pereza, un depredador silencioso, a menudo se desliza desapercibida en los rincones de nuestras vidas. Comienza con un susurro de justificación, siempre habrá un mañana. Pero el mañana se convierte en la próxima semana, luego el próximo año, y el lento avance de la inacción comienza a dar forma a una vida definida no por lo que se logró, sino por lo que se abandonó. Las consecuencias de la pereza son sutiles, su aparición es lenta, pero su impacto devastador. Los sueños se desvanecen como la niebla de la mañana, las relaciones se erosionan y la llama del fervor espiritual se apaga. La historia del siervo en la parábola de los talentos es una cruda advertencia. Su fracaso no fue el resultado de fuerzas externas o de una calamidad repentina. No, su caída comenzó en el momento en que decidió no hacer nada. El talento que se le había confiado no desapareció instantáneamente, fue enterrado, escondido, un símbolo de potencial desperdiciado y de propósito divino perdido. Este cuento invita a una reflexión escalofriante. ¿Cuántos talentos hemos enterrado en el suelo de la procrastinación? ¿Cuántas veces hemos dudado, racionalizando nuestra inacción con excusas de falta de preparación o miedo al fracaso? El costo oculto de la pereza no es simplemente el retraso del éxito, es el cultivo del arrepentimiento. Imagínese estar en el umbral de la eternidad, mirando hacia atrás a una vida donde el miedo era el amo y la oportunidad la víctima. La palabra de Dios no guarda silencio sobre este asunto. Efesios 5:16 nos insta a aprovechar el tiempo, porque los días son malos. El tiempo es uno de los recursos más preciados concedidos por Dios. Una vez perdido, no se puede recuperar. Se desliza entre nuestros dedos como granos de arena, su paso es implacable. Y, sin embargo, ¿cuántas veces permitimos que la pereza desperdicie este don sagrado? Cuando la pereza echa raíces, extiende sus arcillos por todos los rincones de nuestra vida. Los sueños, esas visiones dadas por Dios que conmueven nuestros corazones, comienzan a perder su brillo. Los planes que alguna vez alimentamos con esperanza y entusiasmo se alejan, ensombrecidos por la niebla de la inactividad. Nos encontramos diciendo, algún día lo perseguiré, pero ese día rara vez llega. Considere el peso del potencial insatisfecho. Cada sueño abandonado, cada aspiración no perseguida, no es simplemente una pérdida personal sino espiritual. Dios coloca sueños en nuestros corazones por una razón. No son meras fantasías, son un llamado a la acción, una invitación a colaborar con el Creador en la configuración de un mundo mejor. Ignorarlos es descartar el llamado divino grabado en nuestro ser. Las relaciones también son las más afectadas por la pereza. Las amistades y los lazos familiares prosperan gracias al esfuerzo,
a los pequeños pero constantes actos de amor, cuidado y presencia. Cuando la pereza se filtra en estas conexiones sagradas, crea distancia donde debería haber cercanía y apatía donde debería haber afecto. La llamada no respondida, el plan cancelado, el gesto de bondad descuidado, cada uno de ellos es un ladrillo en el muro que la pereza construye entre nosotros y aquellos a quienes estamos llamados a amar. Pero quizás la consecuencia más trágica de la pereza sea su impacto en nuestra vida espiritual. La fe, como un jardín, requiere cuidados. Sin oración, estudio y adoración regulares, la tierra de nuestros corazones se endurece, la maleza de la distracción se apodera de nosotros y el fruto del espíritu lucha por prosperar. La pereza no solo retrasa el crecimiento espiritual, lo mata de hambre. Crea un vacío donde debería haber intimidad con Dios, dejando nuestras almas reseca y anhelante. En la quietud de la reflexión, imagina la angustia de una vida dominada por la inacción. El arrepentimiento no es solo una pena pasajera, es un peso, una comprensión persistente de lo que podría haber sido. Es la conciencia de que se dieron oportunidades, se confiaron talentos y se proporcionó tiempo, pero el miedo y la pereza nos impidieron dar un paso adelante. La Biblia nos ofrece un espejo que refleja la cruda realidad del costo de la inacción. Proverbios 6, 9-11 desafía, ¿hasta cuándo permanecerás allí, oh perezoso? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, un poco de cruzar las manos para descansar, y la pobreza te sobrevendrá como un ladrón, y la miseria como un hombre armado. Este pasaje no trata simplemente de la pobreza material, es una advertencia sobre la miseria espiritual y emocional que acompaña a una vida de ociosidad. La pereza nos lleva a la complacencia, susurrando mentiras de comodidad y falsa seguridad. Nos dice que no hay prisas, que el trabajo puede esperar, que el descanso es más importante. Sin embargo, en su engaño, nos roba la plenitud de vida que Dios desea. ¿Qué significa redimir el tiempo, como escribe Pablo en Efesios? Significa reconocer cada momento como un regalo divino, uno que conlleva el potencial de tener un propósito y un impacto. Significa despertar cada día con la determinación de servir, crear, amar y adorar. Significa negarnos a enterrar nuestros talentos y optar por multiplicarlos para la gloria de Dios. Los costos ocultos de la pereza no son meramente teóricos. Se manifiestan en oportunidades perdidas, relaciones tensas y una conexión disminuida con lo divino. Pero la historia no tiene por qué terminar ahí. Las Escrituras nos recuerdan que la redención siempre es posible, que el Dios que nos da el tiempo también nos ofrece la gracia de usarlo sabiamente. Imagine una vida transformada por la diligencia y la fidelidad. Imagínese el gozo de cumplir el propósito de Dios, de escuchar las palabras, bien, buen siervo y fiel. Esta es la promesa que espera a aquellos que eligen superar la pereza, abrazar el llamado de la mayordomía y aprovechar al máximo el tiempo que se les ha dado. Mientras reflexionas sobre estas verdades, deja que impulsen tu corazón a la acción. Que despierten una urgencia santa, el deseo de vivir plena y fielmente para la gloria de Dios. Porque al final, no es el consuelo de la ociosidad sino el fruto de la diligencia lo que traerá gozo duradero y recompensa eterna. A lo largo de la historia, la humanidad se ha definido por la batalla entre la inacción y el esfuerzo. Una y otra vez, las personas se han visto atrapadas en la red de la pereza, un impedimento espiritual y práctico que susurra sus seductoras mentiras de tranquilidad y comodidad. Y, sin embargo, a aquellos que prestan atención al llamado de atención, que se levantan de la inercia de la inacción y responden al llamado de Dios, les espera la transformación. La Biblia está repleta de ejemplos de tales despertares. Entre las más profundas está la historia del apóstol Pedro. Pedro,
el pescador impulsivo que una vez se hundió en las olas por la duda y negó a su Señor por miedo, podría haber sucumbido a la vergüenza de sus fracasos. Qué fácil habría sido para él retirarse a su vida anterior, esconderse en la comodidad de la rutina, permitiendo que el peso de sus errores lo inmovilizara. Pero la historia de Pedro no terminó en fracaso, porque la mano guía de Cristo lo sacó de la desesperación y lo puso en un camino de impacto incomparable. Este hombre, que podría haber quedado paralizado por el arrepentimiento, se convirtió en la roca sobre la que se construyó la iglesia, demostrando que incluso los momentos más débiles pueden redimirse mediante la fe y la acción. El viaje de Pedro no es solo una narración histórica, es un espejo que refleja el potencial de cada creyente. Nos invita a considerar qué talentos, qué llamamientos están enterrados bajo nuestras propias capas de miedo e inacción. ¿Qué podríamos lograr si, como Pedro, permitiéramos que la gracia de Dios nos impulsara más allá del estancamiento de la pereza? Las historias modernas también se hacen eco de este tema atemporal. En todos los rincones del mundo hay personas que se han enfrentado a las garras de la inacción y han salido victoriosas. El empresario que fracasó una y otra vez pero se negó a rendirse a la complacencia y, en cambio, se levantó cada vez con determinación renovada. El creyente que, a pesar de años de letargo espiritual, encontró una chispa en las Escrituras o en la oración que encendió una vida de fe vibrante. Estas historias no son meros relatos de triunfo personal, son testimonios de la verdad de que la diligencia, fortalecida por la mano de Dios, puede romper las cadenas de la pereza y llevar a una vida con propósito y abundancia. El hilo conductor de estas transformaciones es la decisión de dar el primer paso. Para muchos, la mayor barrera al cambio es la inercia de la inacción, la abrumadora sensación de que es más fácil quedarse donde está que embarcarse en el incierto viaje del esfuerzo y el crecimiento. Pero aquí reside una paradoja, aunque el primer paso es el más difícil, también es el más liberador. Es el momento en que la fe triunfa sobre el miedo, cuando la confianza en el plan de Dios vence la tentación del estancamiento. Incluso la ciencia, en su exploración del comportamiento humano, afirma lo que las Escrituras han proclamado durante mucho tiempo. El esfuerzo constante, por pequeño que sea, conduce a un crecimiento exponencial con el tiempo. El fenómeno conocido como efecto compuesto revela que los cambios incrementales, sostenidos durante un periodo, crean una onda que se convierte en ola. Este principio se refleja también en el ámbito espiritual. La simple decisión de levantarse unos minutos más temprano para orar, leer un capítulo de la Biblia diariamente o dar un solo paso hacia una meta descuidada puede conducir a una vida transformada. Pero la ciencia por sí sola no puede explicar el profundo poder detrás de tales transformaciones. Para el creyente, este poder tiene sus raíces en la fe en que cada paso, por pequeño que sea, es guiado por el Creador. Fe en que incluso en nuestra debilidad, la fuerza de Dios se perfecciona. Fe en que la diligencia no es simplemente un acto de fuerza de voluntad sino una alineación con el propósito divino. Considere los llamados de atención que Dios pone en nuestras vidas. A veces, llegan como susurros, un versículo que conmueve el corazón, un sermón que resuena profundamente o la tranquila convicción del Espíritu Santo. En otras ocasiones, son más ruidosos, más urgentes, una crisis que nos saca de la complacencia, un fracaso que nos obliga a reevaluar o una puerta que se cierra y que redirige nuestro camino. Estos momentos no son accidentes, son invitaciones divinas a levantarnos, a dar un paso adelante, a abrazar la transformación que nos espera. Y, sin embargo, la llamada de atención requiere una respuesta. Las historias de quienes superaron la pereza y cumplieron con su llamado comparten este elemento fundamental, la acción. La fe sin obras, como nos recuerda Santiago, está muerta. No basta con escuchar el llamado,
debemos responderla. Debemos estar dispuestos a dejar la comodidad de lo familiar y dar un paso hacia lo desconocido, confiando en que Dios va delante de nosotros y nos equipa para el viaje. Hay un ritmo divino para la diligencia, un patrón entretejido en el tejido de la creación. La hormiga, como enseña Proverbios, se prepara en el verano y recoge en la cosecha. El sembrador diligente cosecha abundante cosecha. Incluso Cristo, en su ministerio terrenal, modeló este principio. Trabajó incansablemente, sanando, enseñando y orando, cumpliendo su misión con compromiso inquebrantable. Su ejemplo nos llama a una vida de acción decidida, basada en la fe y la obediencia. Pero la llamada de atención no se trata simplemente de esfuerzo, se trata de transformación. Se trata de permitir que Dios remodele nuestro carácter, que reemplace la pereza con la diligencia, el miedo con la fe y la apatía con la pasión. Se trata de convertirnos en vasos a través de los cuales se cumple su voluntad, canales a través de los cuales fluyen sus bendiciones. Imagine las posibilidades que se encuentran al otro lado de la inacción. Imagínese los sueños que podrían realizarse, las vidas que podrían verse impactadas, el crecimiento espiritual que podría lograrse. La llamada de atención no es una carga, es una oportunidad. Es la oportunidad de alinear nuestras vidas con el propósito de Dios, de convertirnos en parte de su plan en desarrollo. Las historias de transformación, tanto antiguas como modernas, no son cuentos lejanos destinados a inspirar desde lejos. Son recordatorios de que nosotros también estamos llamados a levantarnos. Son evidencia de que no importa cuán profunda sea la garra de la pereza, no importa cuánto tiempo hayamos permanecido en la inacción, el poder de Dios puede redimir, restaurar y renovar. Mientras reflexionas sobre estas verdades, considera la llamada de atención en tu propia vida. ¿Qué oportunidades te esperan para aprovecharlas? ¿Qué talentos te ha confiado Dios, anhelando que los uses? ¿Qué pasos, por pequeños que sean, puedes dar hoy para acercarte a su propósito para ti? Deje que las historias de transformación conmuevan su corazón, no simplemente como inspiración sino como un llamado a la acción. Porque en el camino de la pereza a la diligencia, de la inacción al esfuerzo, se encuentra el cumplimiento de las promesas de Dios y el gozo de una vida bien vivida. La pereza es un adversario sutil que se introduce en nuestras vidas bajo la apariencia de consuelo y justificación. Susurra mentiras que calman la conciencia, puedes hacerlo mañana. El momento no es el adecuado. Y, sin embargo, en la quietud de nuestros corazones, a menudo hay una inquietud, una tranquila convicción que nos llama a algo más. La Biblia, atemporal en su sabiduría, ilumina el camino hacia la libertad de la pereza, ofreciendo pasos que no solo inspiran sino que transforman. Para enfrentar la pereza, primero debemos verla tal como es. Proverbios 26 horas y 13 minutos pinta un cuadro vívido y casi humorístico. El perezoso dice, hay un león en el camino, un león feroz vagando por las calles. Estas excusas exageradas resaltan lo absurdo de la evasión. ¿Pero no somos todos culpables de justificaciones similares? ¿Con qué frecuencia exageramos la dificultad de una tarea o inventamos razones para retrasarla? El primer paso hacia la libertad es mirarse honestamente al espejo, estar dispuesto a admitir que la pereza ha echado raíces. El reconocimiento no es la derrota, es el comienzo de la victoria. Consideremos a Adán y Eva en el jardín del Edén, escondiéndose de Dios después de su pecado. Solo cuando entraron a la luz de su presencia, admitiendo su error, comenzó el camino hacia la restauración. De la misma manera, confesar la pereza permite que la luz de Dios ilumine las sombras de nuestras vidas, trayendo claridad y posibilidad de cambio. Este reconocimiento no es meramente intelectual, es espiritual. Es un momento de humildad ante Dios,
un reconocimiento de que se nos ha confiado tiempo y talentos y que la inacción deshonra al dador de estos dones. El propósito es un poderoso motivador. Cuando alineamos nuestros esfuerzos con algo más grande que nosotros mismos, la pereza pierde su control. Colosenses 3:23 nos insta: hagas lo que hagas, hazlo de todo corazón, como para el Señor y no para los hombres. Este versículo reformula el trabajo, transformando las tareas mundanas en actos de adoración. Imagínese la diligencia de Noé mientras construyaba el arca. Día tras día, año tras año, trabajó en un proyecto enorme sin recompensa inmediata, enfrentándose al ridículo y a la duda. Pero el porqué de Noé era claro: la obediencia a Dios y la preservación de la vida. Fue este propósito superior el que lo sostuvo a través de la rutina de su trabajo. ¿Cuál es tu porqué? Quizás sea para glorificar a Dios a través de tu trabajo, para mantener a tu familia o para cultivar los dones que Él te ha dado. Sea lo que sea, anclate en este propósito. Deja que guíe tus pasos, recordándote que cada esfuerzo, por pequeño que sea, contribuye a un plan mayor. La pereza prospera en la demora. Eclesiastés 11:4 advierte: el que mira el viento no plantará, el que mira las nubes no cosechará. Esperar las condiciones perfectas es una trampa, porque la perfección es una ilusión. La verdad es simple pero profunda: el mejor momento para actuar es ahora. Pensemos en el agricultor que espera el clima ideal para sembrar sus semillas. En su vacilación, la temporada pasa y se pierde la oportunidad. Así es con nosotros. Cada momento que pasamos esperando un momento mejor es un momento desperdiciado, una oportunidad de crecer que queda atrás. La Biblia a menudo enfatiza la urgencia de actuar. Jesús llamó a sus discípulos con palabras sencillas: sígueme. No esperaron el momento conveniente, inmediatamente dejaron sus redes y lo siguieron. Su voluntad de actuar abrió la puerta a vidas con propósito e impacto. Empiece poco a poco, pero empiece ahora. Incluso un solo paso en la dirección correcta rompe las cadenas de la inacción. El agobio es uno de los mayores aliados de la pereza. Cuando nos enfrentamos a una tarea desalentadora, la tentación de no hacer nada en absoluto puede resultar abrumadora. Sin embargo, Proverbios 6:6 nos señala la sabiduría de la hormiga: ve a la hormiga, oh perezoso, considera sus caminos y sé sabio. La hormiga no construye su colonia en un solo día. Trabaja de manera constante y persistente, llevando pequeñas cargas que se acumulan hasta convertirse en grandes logros. Dividir las tareas en pasos más pequeños y manejables hace que el progreso sea alcanzable. En lugar de centrarte en la montaña, da el primer paso. Luego el siguiente. Con cada paso, el impulso aumenta y la tarea que alguna vez fue intimidante se vuelve conquistable. La historia de Nehemías reconstruyendo los muros de Jerusalén ilustra este principio. No se desesperó ante la enormidad de la tarea. En cambio, organizó a la gente, asignando pequeñas secciones del muro a diferentes grupos. Pieza por pieza, el muro fue reconstruido, un testimonio del poder del esfuerzo colectivo y constante. ¿Qué tareas en tu vida parecen insuperables? Rómpelos. Enfócate en lo que puedes hacer hoy, confiando en que Dios multiplicará tus esfuerzos. La pereza a menudo aísla, susurrando que nadie más entiende o le importa. Pero la verdad es que fuimos creados para la comunidad, y en la comunidad encontramos fuerza. Rodearnos de personas que nos inspiran, desafían y apoyan es un poderoso antídoto contra la inacción. Eclesiastés 4:9-10 nos recuerda: dos son mejores que uno porque obtienen un buen retorno por su trabajo. Si alguno de los dos se cae, uno puede ayudar al otro a levantarse.
Los socios responsables brindan aliento cuando la motivación disminuye y corrección suave cuando surgen excusas. Nos recuerdan nuestros objetivos y nos mantienen firmes en nuestros compromisos. La oración también es esencial. La pereza no es simplemente una lucha física, es espiritual. Cuando nos sentimos débiles, podemos acudir a Dios en busca de fortaleza. Filipenses 4:13 nos tranquiliza: todo lo puedo en aquel que me fortalece. Este versículo no es una promesa de tranquilidad, sino un recordatorio de que, con la ayuda de Dios, podemos superar incluso los hábitos más arraigados. Consideremos al apóstol Pablo, quien enfrentó inmensos desafíos en su ministerio. Sus cartas están llenas de oraciones pidiendo fortaleza, orientación y perseverancia. A través de la oración se mantuvo firme, logrando lo que parecía imposible ante la adversidad. Liberarse de la pereza no es un proceso de la noche a la mañana, es un viaje. Requiere humildad, propósito, acción, perseverancia y comunidad. Pero las recompensas son profundas. Imagine una vida donde el tiempo se use sabiamente, donde cada momento esté lleno de propósito y donde los talentos que Dios le ha dado se realicen plenamente. Imagínese la alegría de recordar un día, un mes o un año, sabiendo que ha sido fiel con los dones que se le han confiado. Esta es la vida que Dios desea para cada uno de nosotros, una vida de diligencia, crecimiento e impacto. Al dar estos pasos, recuerde que no camina solo. Dios va delante de ti, guiando tu camino y proporcionándote la fuerza que necesitas. Que hoy sea el día en el que te levantes, te liberes de las garras de la pereza y entres en la vida abundante que Dios ha preparado para ti. Hay una pregunta que persiste, resonando en las cámaras de nuestros corazones, una pregunta tan profunda, tan importante, que no se puede ignorar. ¿Qué pasaría si, por un momento, Jesús se sentara a tu lado? ¿Qué pasaría si Él mirara directamente las horas que pasan tan rápidamente en tu vida, observando cada momento fugaz, cada decisión y cada elección? ¿Qué diría? ¿Le felicitaría por el uso de su tiempo o le instaría amablemente a superar el letargo de la complacencia? ¿Le ofrecería palabras de aliento o le desafiaría a despertar a un llamamiento superior? Imagínese, por así decirlo, este momento sagrado. Estás ahí, de pie o sentado ante el Salvador del mundo, que conoce lo más profundo de tu alma. Y Él, en su infinito amor, mira el ritmo de vuestra vida diaria, no como un observador lejano, sino como quien ha tejido el tiempo mismo en la existencia. Él es el creador de todos los momentos, aquel que tiene cada segundo en sus manos. Su mirada sería de aprobación o despertaría en usted un silencioso anhelo de algo más, un deseo de elevarse más allá de los placeres fugaces de este mundo, más allá de la tentación de perder el tiempo en actividades que no conducen a ninguna parte. En el Evangelio de Mateo encontramos la poderosa parábola de los talentos, una historia tan rica en significado que trasciende la mera enseñanza, se convierte en una invitación. Una invitación a dar un paso hacia la plenitud de lo que Dios ha planeado para cada uno de nosotros. No es solo una advertencia sobre el mal uso del tiempo o el descuido de nuestros dones, es un llamado a una forma más elevada de vida, a algo que es eterno. Algo que tiene el potencial de moldear no solo nuestras vidas sino el mundo que nos rodea. Considere la parábola de los talentos, donde el amo le da a cada siervo una parte de su riqueza para que la administre. Algunos multiplican sus talentos, mientras que otros los entierran con miedo. El maestro, al regresar, elogia a quienes han invertido y trabajado con lo que se les dio, pero el que ocultó su talento es reprendido. Las palabras del amo son duras: siervo malvado y holgazán. Es fácil mirar esta historia y centrarse en las consecuencias de la inacción. Pero hay algo más profundo, algo más urgente que debemos ver:
la invitación a participar en el gran plan de Dios. Los talentos no son meramente posesiones físicas, representan tiempo, oportunidad, dones y llamado. Cada momento que pasa es un momento que nuestro Creador nos ha confiado y Él nos pide, como administradores de su creación, que lo invirtamos sabiamente. Jesús, el Maestro en esta historia, no es un capataz severo sino un guía amoroso que nos llama a la vida que debemos vivir. No está interesado simplemente en observarnos mientras navegamos en el tiempo, esperando pasivamente que algo suceda. No, Él nos está llamando a la acción, a levantarnos del letargo de la pereza, a tomar nuestros dones e invertirlos, multiplicarlos y usarlos para la gloria de Dios. Ahora, imagina, mientras estás sentado frente a Jesús, que Él te hace esta pregunta penetrante: ¿qué has hecho con el tiempo que te he dado? No se trata de una cuestión de culpa, sino de invitación. No es una cuestión de condena, sino de oportunidad. Porque en cada momento existe el potencial de honrar a Dios, de elevarnos por encima de la inercia de la pereza y de alinear nuestras acciones con su voluntad. Jesús, en su ministerio terrenal, nunca estuvo ocioso. Cada día fue un regalo y cada momento fue una oportunidad para hacer la voluntad de su Padre. Sanó, enseñó, oró y vivió con una intencionalidad que estamos llamados a reflejar. Sus días estuvieron llenos de citas divinas, con momentos decididos de servir, amar y llamar a otros al reino de Dios. El tiempo, para Jesús, no era algo que debiera desperdiciarse, sino algo que debía redimirse. ¿Qué pasa contigo? ¿Con qué frecuencia te encuentras perdido en la monotonía del día, atrapado en la trampa del ajetreo, pero logrando poco de valor eterno? ¿Con qué frecuencia pierdes el tiempo en la búsqueda de placeres fugaces, solo para encontrarte vacío al final del día, preguntándote a dónde se fue todo? Jesús, sentado hoy con usted, probablemente le ofrecería palabras tanto de consuelo como de desafío. Él te recordará que el tiempo es precioso, que los momentos de tu vida son mucho más que segundos fugaces, son oportunidades para invertir en su reino, para hacer una diferencia en el mundo que te rodea y para vivir de acuerdo con un propósito más elevado. No entierres tus dones, podría decir Jesús. No dejes que el miedo al fracaso o las distracciones de este mundo te hagan ocultar los talentos que te he dado. En lugar de eso, inviértalos. Multiplícalos. La vida a la que Jesús nos llama es de inversión, no de inactividad. Es una vida vivida en fe, en acción, en servicio. Cada momento que pasa es una oportunidad para tomar una decisión, honrar a Dios con tus acciones, asumir el llamado que Él ha puesto en tu vida. Puede que las oportunidades no siempre sean grandiosas o dramáticas, pero están ahí, todos los días. Puede ser en la forma en que sirves a quienes te rodean, en la forma en que amas, en la forma en que administras tu tiempo y tus recursos, en la forma en que inviertes en las relaciones y en la forma en que persigues tu vocación. Jesús nunca prometió que la vida sería fácil, pero sí prometió que estaría con nosotros, que nos guiaría y que nos equiparía para toda buena obra. Y a sus ojos, ningún momento de tiempo se pierde cuando se vive en fe, cuando se vive para su gloria. ¿Qué haría Jesús con tu tiempo? Aprovecharía cada oportunidad para invertirlo. Usaría cada momento para glorificar al Padre, amar a los demás y construir su reino. ¿Y qué hay de ti? ¿Cómo usarás tu tiempo? ¿Lo dejarás escapar, enterrado bajo el peso de la pereza, del miedo, de las distracciones? ¿O aceptarás el desafío y aceptarás el regalo del tiempo como un bien precioso que te ha confiado el Creador del universo? La verdad es que cada momento de tu vida es un regalo. La pereza no es solo un mal hábito, es un obstáculo espiritual que nos roba el propósito y la alegría. La historia del siervo perezoso nos recuerda la urgencia de actuar,
de usar lo que se nos ha dado y de esforzarnos por ser fieles. Tu tiempo es un regalo, tus habilidades son una bendición y tu potencial es ilimitado. La próxima vez que sientas la tentación de retrasar o evitar la responsabilidad, recuerda esto: el tiempo corre y el maestro algún día regresará para preguntarte qué has hecho con tus talentos. La cuestión no es si tienes potencial, sino si estás preparado para utilizarlo. ¿Dejarás que la pereza te detenga o estarás a la altura del llamado que Dios ha puesto en tu vida? La elección es tuya y el momento es ahora. ¿Enterrarás tu talento o te levantarás y lo utilizarás? La decisión podría cambiarlo todo.